Esta noche en Desde las Cámaras, el diputado Héctor Tellez nos cuenta las propuestas del Partido Acción Nacional para fomentar la recuperación económica y también conoceremos cómo van los trabajos del conversatorio para nombrar a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, el análisis de la Ley Federal de la Leche, cuyo objetivo es reglamentar este alimento para consumo humano. Desde las Cámaras comenzamos. Con la participación de especialistas y académicos, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados lleva a cabo los conversatorios públicos para revisar el procedimiento de designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es así como ministros y juristas en retiro, que también han acudido a esta convocatoria, han planteado los beneficios y desventajas sobre la propuesta de llevar a cabo una elección a través de voto ciudadano para designar estos importantes cargos. De acuerdo con una encuesta de Buendía y Márquez para el diario El Universal, el 68% de la población está de acuerdo en que haya una reforma al Poder Judicial, mientras que el 70% de los encuestados no conoce cómo está integrado y la composición del Poder Judicial. De ahí que la propuesta de que una vez concluidos los conversatorios se lleven a cabo asambleas informativas en todo el país para que la gente conozca cómo se integran, sus atribuciones, facultades, procedimientos de designación que tienen estos integrantes de la Suprema Corte. La discusión de este tema es sumamente relevante, por lo que desde esta tribuna pondremos bajo la lupa las propuestas que conlleven a la construcción de nuevas reglas que garanticen la independencia del Poder Judicial y que su integración sea con los mejores perfiles para nuestra sociedad. Seguimos con lo que aconteció esta semana en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. La sesión de la Comisión Permanente dio inicio con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la guardería ABC. En consecuencia, solicito ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en memoria de los 49 menores que fallecieron en el trágico incidente ocurrido en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio del 2009. También se guardó un minuto de silencio en memoria del periodista Ricardo Rocha tras su reciente fallecimiento. Descanse en paz nuestro amigo Ricardo Rocha. A su familia, a sus amigos, nuestro respeto, nuestro reconocimiento, nuestra admiración. Además, en el Pleno hubo reflexiones en el marco del 4º aniversario de las reformas en materia de paridad. Gracias a eso tenemos 9 gobernadoras. Gracias a eso tenemos hoy la posibilidad incluso de que diversos partidos políticos puedan proponer más allá de la obligación, porque las mujeres están tomando decisiones, se están empoderando y podrán ser gobernadoras o presidentas de la República. Desde la tribuna se defendió la paridad. Pero no puedo dejar de decir que la paridad la hemos peleado, la hemos defendido para que haya perspectiva de género en las decisiones públicas. Y si nosotras queremos, como somos más del 50%, podríamos cambiar hasta el presupuesto. Es un asunto de convicción y de voluntad política. Durante la agenda política, la Comisión Permanente debatió sobre los resultados de las elecciones en el Estado de México y Coahuila, así como el panorama rumbo al 2024. Finalmente, concluyó la sesión y se citó el próximo martes 13 de junio a las 11 horas. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Del 30 de mayo al 20 de junio se celebran los conversatorios para revisar y modificar el régimen de designaciones de cargos en la Suprema Corte. Nuestro compañero Víctor Sánchez Baños platicó con el diputado Mario Miguel Carrillo, que nos explica a fondo de qué se trata. Continúan los conversatorios sobre las reformas al Poder Judicial. Sin embargo, surgen muchas dudas y precisamente legisladores como académicos dicen que hay que verlo con mucho detenimiento y sobre todo con mucho cuidado. Y de esto vamos a platicar con el diputado Mario Miguel Carrillo.
Pues mira, lo que necesitamos es discutir con la sociedad y también con los expertos y los especialistas la pertinencia de cambiar este modelo de selección que está contenido en el artículo 96 de la Constitución en cuanto a la selección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Necesitamos una verdadera transformación también en el Poder Judicial. Ya la logramos en el Ejecutivo Federal, ya la logramos aquí en el Legislativo. Ahora también vamos por la del Poder Federal y en esto lo que podríamos hacer es estar ahí alineados a lo que marca el artículo 39 constitucional que habla de la soberanía que es del pueblo y que es cedida para que sea administrada en los tres poderes, ejecutivo, legislativo y federal y judicial. No, yo más bien lo veo como algo que podamos reforzar. Ahorita hay que recordar cómo está ahorita el artículo 96. El presidente propone una tercia y la Cámara de Senadores es la que elige. Pero eso viene de la reforma del 17 y de 1928. Entonces, lo que necesitamos es, México ya se actualizó, México ya avanzó, México ya evolucionó. La forma en la que debemos, y por lo menos yo lo considero de manera individual, en la que debemos de seleccionar a quienes van a ser los que toman la última decisión, porque hay que recordar, la Suprema Corte es la última instancia de todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial en nuestro país, que sea en el sentido de lo que actualmente necesitan las y los mexicanos y no a este grupo cerrado, este grupo elitista que solamente o en algunas ocasiones solamente ven por sus propios intereses y no por el beneficio colectivo y no por el beneficio social. ¿Cuál sería nuestra propuesta? Y de eso lo acabamos de vivir y de hecho en la última entrevista que tuvimos estábamos platicando sobre la selección de los consejeros del Consejo General de el INE y que es algo que también está en la Constitución, artículo 41, fracción quinta, en donde existe un comité técnico que va evaluando a cada uno de los perfiles y que de ahí, si no hay un acuerdo, si no hay un consenso sobre los finalistas, entonces nosotros aplicamos el tema de la insaculación. ¿Por qué no aplicar un mecanismo similar para el Poder Judicial? Que sea un comité técnico evaluador por especialistas, por profesionales, por todos los que tengan que ver con que tengan experiencia en el Poder Judicial y que de ahí salgan unas quintetas para que sean seleccionadas ya sea o por voto directo o por los otros organismos que forman parte del poder que podrían ser el Ejecutivo y el Legislativo, en este caso concretamente el Congreso de la Unión. Yo creo que sí debemos de iniciar, puede ser un laboratorio, puede ser en un estado, así lo podríamos considerar, y si vemos que funciona, podríamos elevarlo a nivel federal, pero yo sí considero que no podemos perder esta ventana de oportunidad. Con la justicia no se juega. Y por eso es importante establecer reglas claras para un desarrollo justo para la aplicación de la ley y donde ministros, jueces, policías, ministerios públicos, fiscales siempre actúen con equilibrio y justicia. La Ley Federal de la Leche tiene como principal objetivo reglamentar este alimento para consumo humano. Nuestra especialista en temas financieros, Alicia Salgado, nos da su opinión. Hoy vamos a platicarles a ustedes, amigos de todo el auditorio, acerca de una iniciativa que se presentó a finales del mes de marzo y la presentó con el respaldo y la firma de todos los diputados de Morena, el diputado de ese partido por Jalisco, Maximiano Barbosa. Él es conocido porque en 1983 empezó todo un movimiento en la zona de Jalisco para recuperar las cuencas lecheras, también las de la laguna en particular. Y con el paso del tiempo, las deudas fueron creciendo. Por ahí de 1993 dio origen al Barzón. De ahí que mucha gente tenga seria preocupación de que esta propuesta pudiera ser aceptada o impulsada casi por decreto, que sea parte de una especie de acuerdo político. Y la razón es que está planteando
decidido prácticamente prohibir las importaciones de leche en polvo, algo que sorprende porque el que principalmente importa es Segalmex. La segunda es que se prohíba la venta al consumidor de leche descremada, de lactosada, o sea, que sea pura leche entera y que las empresas que se dedican a vender leche tengan la obligación inclusive de no descremar o de utilizar plenamente la leche para aquí hacer mantequillas o quesos. Nuestro país es deficitario en producción de leche, en parte porque el hato se ha ido constriñendo por la propia urbanización o por la falta también de pastizales importantes con el crecimiento o el aumento de las sequías y los extensos calores. Esto ha ido minando el hato lechero y hoy por hoy, aunque han hecho esfuerzos importantes en Tabasco y Chiapas en esta administración para poder recuperarlo, digamos que ni los pastizales, ni la vocación, ni la voluntad se han dado. Han sido 2 proyectos importantes de cuencas lecheras que no han funcionado. Entonces, ¿cómo quieren resolver un problema de insuficiencia para un mercado que es el primer consumidor mundial de quesos y mantequillas? Te vas a sorprender, les ganamos a los franceses, sobre todo en quesos frescos. Y por el otro lado, ¿cómo le van a hacer para resolver el que nosotros importamos 33 millones de toneladas de leche en polvo solo para alimentar a una gran cantidad de personas a través del ICONSA? Este es el punto más importante a subrayar. Esta propuesta de ley general de la leche tiene otras distorsiones, como una pretendida fijación de precios al consumidor para que pueda determinarse un porcentaje específico de pago al productor. En fin, creo que de distorsión en distorsión lo mejor sería, si quieren realmente discutir el tema, convocar a un parlamento abierto. ¿No crees, Adriana? Hasta la próxima yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Se celebró la Convención para combatir la violencia en Guanajuato. El diputado Martín López Camacho, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Transporte del Congreso local, platicó los acuerdos con nuestra compañera Claudia Ivette García. Nos encontramos con el diputado Martín López, quien es integrante del Congreso de Guanajuato. Diputado, bienvenido a Desde las Cámaras. Hola, Claudia Ivette, gracias al programa Desde las Cámaras. Pues con mucho gusto venía a compartir lo que hacemos en el Congreso local del Estado de Guanajuato, con un tema muy importante que ya entraremos en materia. Así es, diputado, porque sabemos que recientemente en el mes de mayo se realizó pues la primera plenaria de esta Convención Legislativa de Seguridad Pública. ¿Por qué no nos platica a manera de introducción de qué se trata? Sí, Claudia, fíjate que es un mecanismo muy innovador, único en el país, único porque solamente Guanajuato lo tiene, en el que primeramente atender a que los ciudadanos hoy nos piden a sus gobernantes, a sus representantes políticos, como lo es un diputado, una diputada, que el tema de la seguridad y la prevención sea el número 1, ¿no? Y ante eso tenemos que responder. En Guanajuato este mecanismo que se llama Convención Legislativa de Seguridad y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, y aquí quiero encorchetar esto, porque normalmente volteamos a la seguridad desde lo operativo y lo reactivo. Pocas veces volteamos a la prevención. No le es atractivo a veces al sistema político, ni siquiera al ciudadano, platicar de prevención. Pero nosotros estamos en ese tenor. ¿En qué consiste este mecanismo? En que el Congreso local, pero principalmente la diputada y los 4 diputados que integramos la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, trabajamos en una misma mesa, por así decirlo, con alcaldesas y alcaldes de los 46 municipios y sus jefes de seguridad pública, de tal manera que hay un trabajo donde escuchamos lo que está pasando en los municipios, porque suele ser un error que se comete, que un legislador haga su trabajo parlamentario y legislativo solamente con lo que él piensa, con lo que él lee, con lo que él entiende, con lo que él comprende, con lo que él sabe, pero lo que está pasando en lo local es muy importante. Y escuchar a un director de seguridad pública de un municipio como Celaya, que hemos pasado momentos difíciles, yo soy diputado por Celaya, escuchar qué está pasando en Celaya y ese director de seguridad pública, qué ve que pudiera cambiar en la ley o qué pudiera hacer el Congreso del Estado para mejorar las condiciones, esa legitimación social que tanto necesitan las corporaciones de seguridad pública. ¿Cada cuándo van a sesionar, diputado, y cuáles son sus metas a alcanzar? La ley nos obliga a que plenaria tenemos que tener mínimo 2 al año,
Por ejemplo, nosotros el año pasado tuvimos 3 plenarias, una más de lo que nos obliga. Tuvimos alrededor de 12 reuniones con los grupos de trabajo porque distribuimos a los 46 municipios en 4 grupos de trabajo atendiendo a su regionalización, ¿no? Para que lo que platiquemos con un grupo tenga que ver con municipios colindantes, en donde las problemáticas son parecidas. Diputado, pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Claudia. Un saludo. Vamos a un corte comercial y no se vaya, porque a nuestro regreso platicaremos sobre las propuestas del Partido Acción Nacional para incentivar la economía y mejorar el presupuesto de egresos de la Federación con el diputado Héctor Telles, quien es secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Regresar también en materia de seguridad con estos 60,000 millones de pesos, la reactivación económica con alrededor de entre 47 y 50,000 millones de pesos, el regreso del Seguro Popular con por lo menos en el primer año con alrededor de 35,000 millones de pesos, y con eso creemos que podemos dar un poco de estabilidad y respiro a la sociedad mexicana en materia de economía, en materia de salud y en materia de seguridad. Gracias por continuar con nosotros y vamos a ver cómo va el proceso electoral al estilo de Virulo. Morena, morena, la gente habla de morena. Morena, morena, la gente habla de morena. Parece que allá en Coahuila, morena quedó en la esquina. Pero dicen que en Toluca la que ganó fue Delfina. Morena, morena, la gente habla de morena. Morena, morena, la gente habla de morena. Abogado y diputado en Administración Pública Maestría, Héctor Saúl Telles, en la Comisión de Presupuesto, ejerce la Secretaría. De las propuestas de Acción Nacional hablará nuestro invitado. Para la economía incentivar, pues está muy preparado. Y cómo mejorar, con mucha decisión, el presupuesto de egresos de la Federación. Ya nos acompaña aquí en el estudio el diputado Héctor Saúl Telles, quien es secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y con quien vamos a platicar sobre las propuestas del Partido Acción Nacional para incentivar la economía y, bueno, las mejoras en el presupuesto de egresos de la Federación. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo estás? Hola Adriana, muy buenas noches, contento de estar contigo y con todo tu auditorio. Pues estás en la Comisión de Presupuesto, eres secretario, es una de las comisiones, bueno, es la comisión más relevante del Congreso, ya que ahí se discute todo el presupuesto, los egresos que se van a repartir en toda la República. Platícanos cuál es la propuesta económica, porque aún no vemos esta reactivación final que necesita el país para poder salir adelante. Lo que nos está sosteniendo a nivel macroeconómico es el tema de las remesas, pero eso no nos va a sostener toda la vida. ¿Qué acciones está tomando Acción Nacional para poder, pues, incentivar la economía del país? Claro que sí, Adriana. Pues mira, nosotros hemos estado en la Cámara de Diputados siendo muy responsables a la hora de proponer, pues, las mejores iniciativas para que el presupuesto llegue realmente a una reactivación económica en nuestro país. Lo que está haciendo Acción Nacional es proponer alrededor de 47,000 millones de pesos para que se reactive este programa de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas y puedan tener esta reactivación después de años difíciles en este resurgimiento después de la pandemia. Y esto, pues, que reactive de alguna forma también el fomento al empleo. Nosotros también hemos hablado de propuestas interesantes en materia de emergencia económica para que haya seguros de desempleo incluso para los trabajadores que se vean involucrados en alguna emergencia como la que vivimos hace apenas 2 años. Todo esto también va de la mano en la reactivación del turismo y también en la reactivación, pues, de programas tan importantes como fueron los pueblos mágicos, promocionar a México en el extranjero. Todos esos programas se vinieron perdiendo poco a poco. Y también otro campo importante de reactivación económica es precisamente la agricultura y el fomento en el campo.
Ahí se quitaron prácticamente 17 programas sustentables en materia de agricultura y de apoyo al campo que hoy no han regresado. Y también ahí estamos proponiendo de manera muy responsable la reactivación tanto del sector productivo, es decir, las pequeñas, micro y medianas empresas, pero también la reactivación del campo para que vayan de la mano. Y otra propuesta muy interesante, Adriana, es que no solamente necesitamos la reactivación económica o la reactivación del campo, que en estos años pues, han sido severamente golpeados, sino que también la seguridad de todos los mexicanos, que va también de la mano a la seguridad para las empresas. Claro, la inseguridad desacelera la certidumbre, desacelera la inversión extranjera e incluso, bueno, fomenta, también desacelera el tema del turismo. Precisamente por eso estamos haciendo una propuesta novedosa, innovadora en materia de seguridad. ¿Cuál es la propuesta? Con alrededor de 60,000 millones de pesos podemos llevar a cabo una reactivación en materia de seguridad. Crear un cuerpo... equivale, para que pongamos un poco la gente que nos está viendo, estos 60,000 millones de pesos? Por ejemplo, el Tren Maya, ¿cuánto costó? Fíjate que lo mencionas muy bien. Nosotros creemos que con esta propuesta, que solo representa, fíjate, el 0.71, es decir, ni siquiera un punto de todo el presupuesto que tiene el gobierno, es decir, de 8.3 billones de pesos, que es el presupuesto más alto que ha tenido nuestro país y que administra este gobierno. Si nosotros invirtiéramos las propuestas que hace Acción Nacional, ni siquiera representarían el monto de las megaobras que Estamos hoy hablando lleva de el 80,000 millones de pesos para reforzar el tema de la inseguridad. Estamos viviendo momentos críticos, ya que, bueno, todavía estamos viviendo los rezagos de la crisis económica que nos dejó el COVID, sumado a que, bueno, a las crisis sexenales que siempre hemos vivido, y además viene el próximo año la elección presidencial, que además se va a reflejar en el paquete económico que ustedes, los diputados, van a recibir en septiembre y que, bueno, es lo más importante que se discute en la Cámara y es el último presupuesto de la Federación de este sexenio. ¿Cuál va a ser? ¿En qué van a hacer hincapié? ¿Van a estar fuertes? ¿Van a revisar? ¿Se van a oponer? Sí. ¿Cuál es la estrategia de Acción Nacional? Nosotros ya hemos revisado la cuenta pública del año 2019 y ahí hubo un monto importante de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación de más de 100,000 millones de pesos del gobierno federal mal utilizados, con observaciones y con probable corrupción. Ahí está el caso de Segalmex, que fue el más importante, con más de 15,000 millones de pesos. Pero no es el único. Hay otros casos importantes de sobrecostos, como lo dije, en las megaobras. Pero no obstante eso, para el año 2020 también hubo 60,000 millones de pesos en observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué vamos a hacer viendo preguntas, Adriana? Vamos a proponer nuevamente el regreso de las estancias infantiles para madres trabajadoras, que quitó este gobierno. Vamos a volver a proponer el regreso del Seguro Popular, que quitó este gobierno y que ahora destruyó el INSABI, que supuestamente había, quitado al seguro, poner el INSABI y no volvió a funcionar y lo desaparecieron con más de 400,000 millones de pesos que no justificaron en los 2 años de existencia del INSABI. Y ahora mandan toda esta bola caliente al IMSS y no tiene la capacidad de atención para los 30 millones de mexicanos que se quedaron sin acceso a la salud. ¿Cuánto dinero aproximadamente se requiere para regresar el INSABI? Que, bueno, funcionaba. Nosotros, había un fondo que era el Fonsabi y con Seguro Popular, todo tenía alrededor de 80,000 millones de pesos que desaparecieron, que no se utilizaron. Con eso funcionaba el INSABI. Con eso funcionaba este fondo. ¿Cuál fue el argumento para desaparecerlo? Pues simplemente es una cuestión ideológica del presidente, esta cuestión de que todo lo que huela al neoliberalismo o que huela a la creación de Felipe Calderón... Pero bueno, los mexicanos necesitamos tener seguro de salud y necesitamos tener atención médica. ¿Y cuál es la propuesta en concreto de Acción Nacional para, bueno, estamos viviendo momentos críticos en este país? Regresar también en materia de seguridad con estos 60,000 millones de pesos. La reactivación económica con alrededor de entre 47 y 50,000 millones de pesos. El regreso del Seguro Popular con por lo menos en el primer año con alrededor de 35,000 millones de pesos. Y con eso creemos que podemos dar un poco de estabilidad y respiro a la sociedad mexicana en materia de economía, en materia de salud
y en materia de seguridad. Esto apenas representaría, Adriana, lo que construyó el presidente en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, 120,000, 130,000 millones de pesos. No es un gasto ostentoso, oneroso para el presupuesto que tendrá para el año 2024 y creemos que es posible si hay responsabilidad por parte del presidente y por parte de Morena. Bueno, y por parte de la oposición, que tienen que ser hacer mucho hincapié y unirse, porque bueno, viene año electoral, el año más importante de estos últimos años, y puede haber una división en tu partido. Pues lo mencionas muy bien. Y esas divisiones luego se reflejan mucho en el Congreso. Sobre todo este último año, que ya se vuelven, los tiempos en política se aceleran siempre y ya se vuelven electorales. Lo que la gente diría, el común denominador, falta todavía un año, en el Congreso ya empezaron con el tema electoral. Sí, nosotros hemos visto, por ejemplo, ya ir y venir de las corcholatas del presidente. Seguramente quien sea ungido por el dedo presidencial, pues ya va a comenzar a influir en la creación del presupuesto para el año 2024. Nosotros vamos a estar muy atentos para que en el año 2024 no sea un presupuesto electorero, es decir, encaminado a los programas sociales. ¿Qué porcentaje, ya nos falta un minuto, qué porcentaje del presupuesto de la Federación se destina de estos 8 billones de pesos a programas sociales hoy por hoy? Los programas sociales al día de hoy tienen en su conjunto alrededor de 400,000 millones de pesos. También es el presupuesto más alto en materia social. 400,000 millones de estos 8 billones. De estos 8 billones, que va a inversión directa y entrega directa a las personas por parte de este gobierno. Y te quiero decir que también ahí es donde la Auditoría Superior de la Federación ha tenido las más puntuales observaciones de probable corrupción. Bueno, pues aquí vamos a estarle dando seguimiento a esta discusión de este presupuesto y a ver cómo se comporta Acción Nacional, a ver si no se dividen ahora en época electoral y no se refleja esto en temas negativos de la oposición en el Congreso. Gracias por estar con nosotros. Adriana, muchas gracias. Muy contento de estar contigo. Gracias. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves, 11:30 de la noche, en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.